Si quieren ir buscando en Primera Reyes, capítulo 3, vamos a estar viendo del 16 al 28. No lo vamos a leer todo, yo le voy a contar un poquito ahí. Usted ya lo conoce, esta experiencia de Salomón con las dos mamás que están disputando por a ver de ese hijo, a ver de quién es. Una dicen que es de una, la otra dicen que es de otra. Primera Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Recuerden que el mensaje de hoy tiene como título Una madre cristiana o una mamá cristiana. Y vamos a ver tres aspectos del ejercicio de la palabra en la vida de estas mamás. Uno es una mamá que renuncia a sus deseos. Otra característica es una mamá que enseña a sus hijos la palabra de Dios. Después lo vamos a ampliar un poquito. Y otra característica de la mamá cristiana es una mamá que deposita su confianza en Dios. Tres formas de ser mamá, o tres características de ser mamá, pero una mamá cristiana. Primera Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Y tenemos en este momento, entonces, y en esta porción de la palabra, al rey Salomón, el hijo de David. Ustedes en Primera de Reyes van a ver que David ya está viejo. Ahí cuando empieza Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice que David está viejo. David está pensando y lo hace, en dejar a su hijo como sucesor, Salomón. Venían problemas. Querían quedarse muchos con el trono de David, hijos, ¿no? Que querían de alguna manera usurpar el lugar que le correspondía a Salomón. David viene con estos problemas, lo nombra a Salomón como rey, lo deja a cargo, hay un mandato para Salomón. Y en un momento David le habla a su hijo. Usted lo tiene ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David está muriendo. Pero lo que le dice a Salomón es que sea obediente. Lo primero que le dice a su hijo es que ande en los estatutos del Señor, para que prospere en todo lo que haga. Digamos, eso no ha cambiado. Nosotros debemos andar en obediencia. Nosotros debemos andar en obediencia para prosperar en todo lo que hagamos. En obediencia a Dios. Y para todo aquello que emprendamos. Y ustedes saben que la obediencia es una muestra del amor, porque si me aman guardarán mis mandamientos. Yo obedezco porque amo. Obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Entonces, este consejo, ¿no?, de este padre a Salomón, sabía que venían tiempos difíciles. En un momento le dice que se porte como un hombre de Dios. Una forma de alentar a ese hijo para que haga frente a todo lo que venía, iba a venir. Que David lo suponía, porque él lo había vivido como rey,
y trata de dar este aliento al hijo para que le vaya bien. David también sabía lo que era ir mal, que le vaya mal porque había tropezado, había cometido, o se había alejado, había desobedecido a Dios. Y entonces en el capítulo 3 de Primera de Reyes hay un suceso donde Salomón demuestra realmente la sabiduría que le fue dada por Dios. Ustedes, un poquito antes, en Primera Reyes, seguimos en el capítulo 3, pero en el versículo 9 hay algo que le pide Salomón a Dios. Cuando Dios se le aparece en un sueño y le dice, pedime lo que quieras. Y en el versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aparece una impotencia, una posición de humildad, o un sentimiento de impotencia y también de humillación en Salomón. Dicen, Señor, que está diciendo que pida lo que quiera Dios, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en esto, digo, bueno, ¿cuántas cosas podría pedir? Porque si el Señor me está diciendo, pedí. Y en su humildad, en su impotencia y en su conciencia de, yo no voy a poder, dice, dame sabiduría. Porque ¿cómo voy yo a gobernar este pueblo? ¿Cómo voy a hacer un pueblo tan grande? Mire, nosotros tenemos que pedir sabiduría al Señor constantemente. Para todo. En este caso, Salomón lo está pidiendo para reinar, para ser justo, para tener una sabiduría que pueda ser equitativo, que pueda tener misericordia, que pueda entender qué pasa en este caso, qué pasa en ese reino, en ese reinado, en ese pueblo, en esa gente. Nosotros tenemos que pedir constantemente sabiduría al Señor para que nos guíe. Y en este suceso del capítulo 3, versículos 16 al 28, aparece Salomón ejerciendo la sabiduría, o parte de la sabiduría que le había dado Dios. Y tenemos a dos mujeres que pelean por un niño. Y le cuentan una historia y discuten delante de Salomón. Y dice, en el versículo 16, en el versículo 17, no hablan las dos mujeres, y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno estaba fuera en casa, sino nosotras dos en la casa. No, les ponen el tema, el suceso, la historia. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno, perdón, ya lo había leído. Versículo 19. Y una noche, después de eso, que moraban juntas, y las dos tenían un niño, cada una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y en el versículo 20, se levantó a medianoche y tomó mi hijo de junto a mí, ¿no? Me sacó el hijo, estando yo tu sierva durmiendo. Y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Versículo 21. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerta. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaba delante del rey. ¿Se imaginan, no? Primero podemos observar la misericordia en este sentido de un rey escuchando a dos mujeres con un suceso cotidiano. Me imagino a Salomón escuchando
Porque el problema venía desde el día anterior, ¿no? Imagínense que estarían discutiendo, este es mío, no, me lo sacaste. Era algo que ya no era privado. Ahí toda la zona, toda la aldea, todo el lugar estaría enloquecido. Y Salomón escuchando, ¿no? Y el rey interviene. Y en el versículo 23 dice, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada, versículo 25. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Y en el versículo 26, y quedamos enfocados, quedamos como versículo central en el que vamos a leer. Versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Ahí es la palabra, se llenó de angustia, de ansiedad y angustia. Y dijo, Señor mío, dad a esta al niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para jugar. Esta es esta porción de la palabra. ¿Se imaginan cuando Salomón pidió una espada, no? Todos habrán dicho, asombrados, ¿qué pasó? No estaba pidiendo un avirome o en ese entonces una pluma para escribir, para algo para... Estaba pidiendo una espada. Traemos una espada. Imagínense el asombro cuando dijo, partan al medio al niño. De alguna manera Salomón, en la sabiduría que tenía, porque Dios se le había dado, él sabía que de alguna manera iba a ser manifestado el amor de la verdadera madre. Y el amor de la verdadera madre se manifestó cuando ese hijo, en ese suceso, iba a ser perjudicado. El amor de esa madre floreció cuando vio que a ese hijo le iba a ir mal, que ese hijo iba a morir. Y Salomón, en la sabiduría de Dios, hizo algo para que eso quedase expuesto, para que ese corazón, acá los dos corazones quedaron expuestos. En un momento, no me acuerdo, pero hablamos mucho con los hermanos, si no es en un estudio, en reunión de oración, decimos, nosotros no conocemos los corazones, no, las intenciones, ni tampoco. Pero un corazón lo conocemos por la conducta. No me juzgue, porque yo no, usted no conoce mi corazón. No, hermano, no te juzgo, veo tu conducta. Y como actuamos, así está nuestro corazón. Porque ¿cuál es su pensamiento? Así es él. Y acá se manifestaron los dos comportamientos de dos corazones. Un corazón que renuncia a la necesidad de ella misma, y un corazón que pide venganza y muestra violencia. Y todo fue hecho en la sabiduría de Dios. Hermano, muchas veces cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros pedimos guía para nosotros, por ahí aparece una espada. Como símbolo lo digo, y nos asombramos, porque por ahí el Señor nos dice, anda por acá. Señor,
Acá se cerraron las puertas, Señor. Acá se abrieron. ¿Estás seguro? Hay cosas que nos parecen extrañas, tan extrañas como cuando desenvainaron esa espada y pidió una espada a Salomón. No debemos poner en duda la sabiduría de Dios, porque nos guía por el mejor camino, porque nos guía en su sabiduría, aunque nos parezca raro. Entonces, en este contexto, es esta primera característica de una mamá cristiana, que dice una mamá que renuncia a sus deseos. Una mamá que renuncia a lo que ella quiere. Porque esa mamá, ustedes imaginen en su mente y su corazón con ese niño pequeño todo lo que le quedaba por vivir con ese niño. Pensaría en su educación, pensaría en los tiempos juntos. Acá hay niños pequeños, hay que tienen la hermana Milena, la hermana Liz. Hay un pensamiento de todo lo que este niño voy a hacer con él, con lo que le voy a dar, qué expectativas tengo, qué lindo cuando entra al jardín, qué lindo cuando salga, yo voy a estar. Todo esto estaría en el corazón de esa madre, sí, pero renuncia, ¿no? Por amor, y dice, no, denle el niño. Ay, no lo mates. Anote por favor, Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tú tome su cruz y siga. No solo pedir sabiduría, hermano. Cuando las cosas nos parecen extrañas, cuando las cosas nos parecen duras, cuando los caminos de Dios nos parecen raros, extraños, que ponemos, que casi como que interpelamos a Dios. Señor, ¿estás seguro? No, pero no puede ser por este lado, no puede ser así. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz. Porque esta mujer estaba tomando la cruz. Porque iba a pasar una vida sin ese hijo. Pero estaba negándose a sí misma. Y estamos hablando de estas madres por ahí que en su relación con un hijo, porque hay hijos y hijos, hay hijos más duros, hay hijos más amables, hay menos amables, hay hijos que expresan más sentimientos, hay hijos que expresan menos. Son personalidades. No quiere decir que una madre sea menos querida o más querida. También muchas madres se niegan a sí mismos con lo que esperan de sus hijos, porque capaz que nunca llega a lo que esperan. Esas madres también, una madre cristiana se niega a sí misma y ya no espera lo que no llega, solamente ama a ese hijo de una manera como Dios nos amó. No, porque mi hijo no, porque esto, no. Esa madre es una madre cristiana que aún en ese sentido, en esa relación con un hijo, se niega a sí mismo, se niega a sí misma y perdona y entiende que no llega a lo que espera y hay contentamiento, porque se niega a sí mismo, se niega a sí misma. Cuando digo mismo también porque tengo en mi mente y en mi corazón a un padre, no solo a una madre, a los dos tengo en mi mente y en mi corazón, y yo le estoy hablando de los dos también. El Señor demanda un compromiso total de parte nuestra. Debemos estar dispuestos a sufrir cualquier dolor o inconveniente, soportar las mayores penalidades, incluso hasta la muerte. Debe haber autorrenuncia. Yo quiero que me diga esto, yo quiero que haga esto por mí, y no lo hace. Como padres renunciamos a todo lo que quiero que hagan por mí, para mí.
y buscó el bienestar del hijo. Es una madre que busca el bienestar del hijo. ¿De qué manera? Bueno, de la manera que tenga que ser, según la familia, el contexto, la madre y los hijos. Una sumisión total en cuanto al mensaje del Evangelio que debemos proclamar a otros. Nosotros también renunciamos a nosotros para llevar el mensaje del Evangelio que debemos proclamar a otros. También renunciamos. Una madre que renuncia a ella misma en pos de llevar la palabra de Dios para que más almas se salven. Es hacer exactamente lo que se nos exige en las Escrituras. Renuncio a mí mismo. Una madre que renuncia a sí misma porque lo exige la Escritura, pero lo hacemos por amor a Cristo. No podemos hacer lo que la Escritura exige si no amamos como corresponde a Dios. Un doctor de la ley, un escriba, le decía: Señor, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos de la ley, los más importantes? Dice: uno es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero. Y el otro es parecido, le dice el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que primero es el amor a Dios. Porque si yo no amo correctamente a Dios, si yo no tengo una relación con Dios íntima, personal, constante, cristocéntrica, es decir, con Cristo en el centro de mi vida, yo no voy a poder amar bien a mi hijo. Entonces es una madre que puede renunciar a sus deseos porque ama a Dios, lo que le permite amar bien al hijo. No vamos a amar bien a un hijo si no amamos a Dios. Porque el que ama más a un hijo no es digno de mí, o a hija no es digno de mí. ¿Qué nos dice el Señor? Tengan un amor profundo conmigo y después ese amor va a ser de bendición para otros. Porque nosotros aprendimos a amar porque Él nos amó y seguimos aprendiendo a dar ese amor que Él nos pide porque Él nos sigue amando y nosotros seguimos en una relación personal con Él. Porque lejos de mí ustedes no pueden hacer nada, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Amar bien tampoco. Esta madre dice: entonces, no, renuncio a toda mi ilusión, a toda mi fantasía, esto que yo pienso, todo lo que va a ser mi vida con mi hijo, para que mi hijo viva. Denle el hijo a ella. Denle ese hijo a ella. Una mamá que renuncia a sus deseos. También tenemos entonces, o podemos comprender, una mamá cristiana, que es una mamá que enseña a sus hijos la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 16, versículo 1. Hechos 16, versículo 1. Hechos 16, versículo 1. Ustedes, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Versículo 1. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Y en Hechos capítulo 16, ustedes no te si quieren, no hace falta que lo busquen, pero si quieren lo busca. Capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daba un buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo circuncida a Timoteo con unos 19, 20 años, la edad, un poquito, la edad que tiene el hermano Elías. Agarra a Pablo, lo circuncida y se va con él.
Lo llevó. Porque daban buen testimonio. ¿Y por qué sería este buen testimonio? En Listra no había sinagoga. Ustedes saben que para formar una sinagoga, para que se forme una sinagoga en una ciudad, tenía que haber por lo menos 10 cabezas de familia, 10 hombres, judíos, cabeza de familia. Entonces a partir de ahí se podía formar o armar una sinagoga. Acá no había sinagoga, quiere decir que era un lugar donde había posiblemente pocos judíos, por lo menos pocos hombres judíos. Y no habría sido fácil para la mamá de Timoteo criar en el Señor o criar en la palabra, porque eran judíos creyentes. Podemos entender ahí que por la familiaridad que lo llama en un momento el apóstol Pablo a la abuela y a la mamá de Timoteo, posiblemente les haya conocido en el primer viaje misionero y ellas ya hayan entendido la palabra, no solo el Antiguo Testamento, que lo entendían seguro, pero también el nuevo mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Fíjense que Timoteo no fue circuncidado al nacer. Había ahí también familiar, a nivel familiar, una tirantez. Los judíos circuncidaban al niño al 8º día y Timoteo no lo había circuncidado. El padre era griego, era incrédulo, pagano. Posiblemente dijo, no se circuncida, Timoteo no lo circuncida. Podría haber pasado. Entonces, el momento de Dios fue a los 19, 20 de Timoteo, Pablo lo circuncida y lo lleva con él a misionar. Acompáñenme por favor a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Si no me acompaña, lo anota, porque yo sé que usted va a volver. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, vamos a leer desde está hablando Pablo a Timoteo. En el versículo 5, vamos a leer desde el 3. Doy gracias a Dios, estamos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Noche y día. Lo amaba, Pablo a Timoteo lo amaba, era su hijo espiritual, pero lo ayudó mucho y lo tenía en gran estima, porque Timoteo era un siervo de Dios, era muy joven, pero estaba su vida dedicada al servicio, estaba dedicada a Dios. Y dice en el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Había alguna despedida o habrían un poco sufrido los dos porque se separaban. Y en el versículo 5 dice, trayendo la memoria, y acá ponemos como versículo central si quieren, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y acá escuchemos esto con atención. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Yo cada vez que leo esto, ¿no? Me parece que fuera nuevo. Uno lee la palabra de Dios y según lo que Dios quiera mostrarnos y hablarnos y transmitirnos y mostrarnos su voluntad, ¿no? Pero Timoteo tenía una fe no fingida, era una fe real, era una fe de una vida entregada a Dios. Era un creyente genuino, él estaba para servir a Dios. Pero fíjense que esa fe no fingida de él, primero ¿dónde estuvo? En su madre y en su abuela. La fe no fingida de Timoteo, una fe real, una fe en Cristo. Primero esa fe no fingida estuvo en su mamá y en su abuela. Y cuando leemos esto, entonces estamos hablando de las madres hoy. No crean que no hago responsable a los padres, yo no me hago responsable como padre o como abuelo, pero hoy, bueno, estamos hablando más de las madres, de las mujeres. Y estoy hablando de madres y abuelas, porque hoy muchas abuelas
tienen unos tiempos con los nietos que parecen más madres que abuelas, ¿no? Y está muy bien. Pero entonces las abuelas estas y las madres estas cristianas toman, dicen, wow, entonces tiene que haber una fe no fingida en mí para que en mi nieto y en mi hijo también no haya una fe o haya una fe no fingida. Una mamá que se preocupa entonces, porque una mamá que es una mamá que enseña la palabra de Dios a sus hijos, pero también se da cuenta que esa fe no fingida, esa fe fuerte, firme, la roca, que Cristo tiene que estar primero en ella. Y esa abuela también se da cuenta que esa fe no fingida tiene que estar primero en ella, para que en ese hijo, para que en ese nieto haya una fe no fingida como Timoteo. ¿Amén? Pastor, ¿qué responsabilidad nos da? Ustedes saben que el Evangelio es confrontativo y es firme, ¿sí? Enseñar que es lo mejor para nosotros. Fíjense que primero le dice Timoteo, qué bueno, me acuerdo de ti, qué bueno sería, qué aliviante sería para Timoteo que Pablo estuviera orando tanto por él y recordándolo tanto. ¿Cómo nos sirven las oraciones de los hermanos? ¿Cómo nos sirve saber que me viene Elías, porque estamos hablando de la edad de Timoteo, que Elías esté orando por mí? ¿Qué alivio tendría que ser para él que sepa que el pastor está orando por él, está, para que el Señor lo guíe, y entre nosotros, y ustedes por mí, y yo por ustedes, y yo por mi esposa, y mi esposa, qué lindo es escuchar eso, ¿no? Hermano, estoy orando por vos. ¿En serio? Porque a veces, sí, porque eso que nombraste aquella vez, yo sigo orando. Y a veces nos dicen, ¿en serio? Eso tiene que ser una práctica constante. Esas oraciones tienen poder. Porque la oración de fe, ¿no?, del justo, puede mucho. No por el justo, sí por la vida de justicia en Cristo, que esa oración puede mucho. No por el justo, no hay mérito. Acompáñenme ahora sí a 1 Timoteo, estamos seguimos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Capítulo 3, 2 Timoteo, versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Le sigue hablando a Timoteo. Sabiendo de quién has aprendido. En el 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Fíjense la secuencia, ¿sí? Una escritura que se sabe desde niño, porque se le enseñó la madre y la abuela. Y te hacen sabio para algo, no para todo. Te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hoy las abuelas, las mamás dicen, entonces primero la fe no fingida tiene que estar en mí. Y cuando yo enseño a mi hijo la palabra del Señor, las Escrituras, de alguna manera él se vuelve sabio para ser salvo. Cerrado. Loida y Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo, se habrán sentido gozosas cuando vieron el crecimiento espiritual de Timoteo. Anote, por favor, vamos un poquito más rápido. Proverbios capítulo 23, versículos 24 y 25, y se los leo. Mucho se alegrará el padre de un justo. Mucho se alegrará el padre de un justo, y que engendra un sabio. Y que engendra sabio, se gozará con él, y el que engendra sabio se gozará con él. Versículo 25. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Mucho se alegrará el padre de un justo. Gócese la que te dio a luz. Esa madre, esa abuela de Timoteo decía, se va con Pablo.
tenían una conciencia de lo que ellas sabían, del granito de harina que ellas habían puesto. Nosotros lo sabemos, ¿eh? Porque está todo revelado acá. ¿Amén? Pero acompáñenme a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos 19. Filipenses 2, versículos 19 al 22. Yo se lo voy a leer, ¿no? Anótelo con una... Usted tiene que traer una virome siempre, una virome, algo para anotar y después vuelve. Estamos en Filipenses 2, 19 al 22. Y dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo el saber de vuestro estado. Manda a Timoteo. Está hablando a la iglesia de Filipo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo. A ninguno tengo con este ánimo y que tan sinceramente se interese por otros hermanos. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo buscaba no lo que era de suyo propio, sino lo que era de Cristo Jesús. Se interesaba más por vosotros que por él mismo. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Qué contentas estarían la mamá y la abuela de Timoteo. Porque miren, salió un joven que no buscaba lo suyo propio, que no se interesaba solo por él, sino por lo demás. Se construyó, el Señor, hubo un crecimiento espiritual en Timoteo que estaba de un ánimo, porque Pablo llega a decir: no tengo a otro con este ánimo. ¿Cómo está su ánimo hoy? ¿Cómo se siente? Usted sabe que Pablo a Timoteo también le llama la atención varias veces y lo corrige. Esto no quiere decir que no somos corregidos por el Señor, pero el ánimo, dice: no tengo otro con este ánimo. ¿Cómo estamos de ánimo? En Cristo Jesús, porque tenemos que estar con buen ánimo. No, pero porque no haya problemas, no, justamente porque aunque haya problemas, nosotros como cristianos, y estamos hablando de la mamá, como mamá cristiana, tiene que estar de buen ánimo. ¿Cuándo? Siempre. Pastor, es difícil. Acérquese a Dios. Y por último tenemos una mamá que deposita su confianza en Dios. Una mamá que renuncia a sus deseos. Hay una autorrenuncia. Una mamá que enseña a sus hijos la palabra de Dios. Y una mamá que deposita su confianza en Dios. A mí, vamos a ir a un versículo que a mí me impacta siempre. Cuando no lo leo también porque tengo mi mente, pero vamos a ir a Proverbios 31. Proverbios 31, hermanos. Versículo 25. Y ya estamos cerrando. Vamos a leerlo todo juntos. Toda la iglesia. ¿Amén? ¿Tenemos todo? Proverbios, los que lo tienen lo leemos juntos si quieren. Proverbios 31, 5. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríen de lo porvenir. Fuerza y honor, dignidad,
son su vestidura. Esto describe un carácter de una mujer que teme a Dios. Es la vestimenta de su interior. No son los atavíos que habla en un momento Pablo. No se adornen con tanto atavío. Vístanse en su interior de honor y fuerza. En Cristo Jesús, ¿no? Porque es en Cristo, es en Dios. Y cuando están vestidos de eso, cuando está vestida de eso, se ríe de lo porvenir. No es una risa de irresponsabilidad. Es una risa de confianza en la roca que es Jesucristo. Es una risa que da confianza en lo porvenir. Porque todo vaya a estar bien o mal, no. Porque Dios está conmigo, me va a sostener. Se ríe de lo porvenir. Está despreocupada de lo que va a venir. Porque Cristo, porque Dios la sostiene. Hermana, despreocúpese por lo que va a venir. Cristo la sostiene. Les habla a las hermanas más grandes, a las más chicas, a las adolescentes, a las jóvenes, a las adultas. Mediana edad. Porque las chicas van a ser adultas, y las adultas van a ser más ancianas. En donde esté, en el periodo que usted se encuentre de su vida. Vístase de fuerza y honor. No importa tanto el atavío, no importa tanto el arito, no importa tanto que me miren o yo mirarme y decir wow. Vístase de honor, vístase de dignidad en Cristo Jesús, para que usted pueda reírse de lo porvenir. Una risa que es símbolo de la confianza en Dios. Recuerden que cuando usted se viste con estas vestiduras, su hijo, su nieto, la está mirando. La está mirando cómo vive. Y está aprendiendo la palabra sin palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Altísimo Señor, Dios mío. Gracias porque has traído palabras, Señor. Hoy de las madres, esas madres cristianas, Señor. Acá estamos con muchas mamás cristianas. Gracias porque las guías. Gracias por sus vidas. Gracias por esa obra que hacen con sus hijos y algunas con sus nietos. Que se convierten un poco en mamás por su dedicación, Señor, y su cuidado. Gracias, Señor, porque nos trajiste las características, el comportamiento de una mamá cristiana, Señor. Que se pueda atesorar este mensaje en los corazones de padres, madres, para que podamos, Señor, agradarte, hacer tu voluntad. Que los hijos y nietos crezcan, Señor, en ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.